Buenas tardes, les damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta sexta mesa del Seminario Internacional de República a Nación 1854-1905. La mesa de esta jornada de la tarde corresponde a la mesa número 6, titulada Lenguajes políticos de la economía, la riqueza y el trabajo. Esta mesa parte del supuesto de que la economía política, la filosofía moral y la teoría constitucional fueron recursos fundamentales a partir de los cuales se construyó una nueva legitimidad. Recursos que, sin embargo, muy contrariamente a nuestra comprensión actual, no se pueden entender como lenguajes enteramente diferenciados. Esta mesa, por lo tanto, explorará los argumentos económicos como respuestas a circunstancias y problemas locales, e intentará igualmente desentrañar el universo moral y la idea de hombre que sustentan estos argumentos. En la tarde de hoy nos acompaña la profesora Ana María Otero Cleves de la Universidad de los Andes. Ella es profesora asociada del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad de los Andes, cuenta con un doctorado en Historia Moderna de la Universidad de Oxford y una maestría en Historia Cultural de la Universidad de York, Inglaterra. La profesora Otero Cleves se especializa en la historia de la Colombia del siglo XIX, con particular interés en la historia de la cultura política, el consumo y la cultura legal. En el momento, la profesora se encuentra finalizando su libro Popular Consumers, Global Goods, Citizenships and the Political Consumption in 19th Century Colombia. También nos acompaña en esta mesa la profesora Constanza Castro. Ella obtuvo su doctorado en la Universidad de Columbia y es actualmente profesora de la Universidad de los Andes. Es historiadora de América Latina y de Colombia en el siglo XIX. Sus intereses de investigación giran alrededor de la historia social, del derecho y de la economía, la circulación global de ideas económicas y la historia del capitalismo y la experiencia urbana. Trabaja también en problemas que analizan la dimensión espacial de procesos económicos, en particular la economía de mercado y el capitalismo en el siglo XIX. Está actualmente escribiendo un libro titulado As a Citizen of the City, Property, Citizenship and Economic Liberalism, Bogotá, 1848-1880. En esta mesa nos acompaña también el profesor Renzo Ramírez Vaca, profesor titular adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, e investigador senior del Grupo de Investigación Historia, Trabajo, Sociedad y Cultura. Asimismo, es director y editor de la revista Historelo, revista de historia regional y local, formado como PhD en Historia por la Universidad de Gotemburgo, Suecia, y Master of Arts en Historia e historiador por la Universidad Estatal de Voronezh, Rusia. Es autor de libros como Introducción a la Historia de América Latina siglo XX, Formación y Transformación de la Cultura Laboral Cafetera en el siglo XX, Introducción Teórica y Práctica de la Investigación Histórica, Guía para Historiar en las Ciencias Sociales, Estudios Comparados de Historia Moderna y Contemporánea, El Caso de México y Colombia, y Cabildo, Política y Sociedad. Finalmente, la mesa la modera el profesor Felipe Martínez de Brown University. Los dejo con la mesa. Bueno, muchas gracias, Angélica, por la presentación de la mesa, a los organizadores, a Elizabeth, a Francisco, desde luego, también a Margarita, a Franz Hensel y a Andrés Jiménez por convocarnos a todos. Yo simplemente voy a decir que la mesa dura de 2 vamos hasta las 3:30. Los panelistas tienen entre 15 y 20 minutos para sus intervenciones. Yo les voy a avisar con 2 minutos de antelación de manera muy gentil. Voy a abrir el micrófono para avisarles que vayan cerrando. Y tras el comentario final que haré, voy a abrir al público en general que está mandando sus preguntas a través del chat. Así que sin más preámbulos, quiero darle la voz a Ana María Otero Cleves de la Universidad de los Andes, luego seguiremos con Renzo Ramírez de la Universidad Nacional y terminaremos con Constanza Castro de la Universidad de los Andes antes de abrir a preguntas y a mis comentarios. Ana María, bienvenida, te doy paso la voz. Muchísimas gracias. Voy a compartir una presentación. Bueno, pues buenas tardes a los y a las colegas y a todos los que nos están viendo por los diferentes medios. Quiero comenzar por darle las gracias a Margarita Garrido, a Francisco Ortega, a Andrés Jiménez y a Franz Hensel por la invitación a este seminario.
También quiero agradecer muy especialmente a Elizabeth Botero y a María Angélica Monroy por su ayuda y por su paciencia, e igualmente pues, a nuestro comentarista Felipe Martínez Pinto. Mi corta intervención la he titulado Consumidores y Ciudadanos, Política Económica y Consumo Popular en la segunda mitad del siglo XIX. A mediados del siglo ya los países de América Latina habían logrado establecer, no sin pocas dificultades, sus umbrales institucionales y normativos diseñados para estabilizar el sistema político, consagrando con ello los derechos y las libertades individuales, la regulación de los poderes gubernamentales y de la marcación explícita de la ciudadanía. Colombia no sería la excepción. Las revoluciones liberales de mitad de siglo en la Nueva Granada darían paso a la redacción de la Constitución de 1853, que además de garantizar el sufragio masculino sin restricciones, consagró por primera vez la libertad de industria y de trabajo. No eran declaraciones que tomaron a sus contemporáneos por sorpresa. Para entonces el país era testigo de la liberación de la mano de obra de hombres y mujeres esclavizados que se incorporaron como ciudadanos al entorno nacional. Con la promulgación de la nueva Carta Política, hombres y mujeres también presenciaron la declaración constitucional de una política económica que defendía el libre mercado, la propiedad privada y la circulación sin restricciones de personas, ideas y, no por ello menos importante, mercancías. Como espero mostrar en esta corta intervención, esta apuesta constitucional tendría importantes implicaciones en las concepciones de la ciudadanía misma en lo que restaba del siglo. Esta ponencia busca, por lo tanto, explorar de qué manera los discursos sobre la economía y el mercado fueron formas y espacios donde se construyeron y negociaron las ideas de ciudadanía en la segunda mitad del siglo XIX. Si bien la literatura reciente sobre la historia política de América Latina y de Colombia nos ha permitido reexaminar las formas como las ideas sobre la ciudadanía se fueron transformando en las nacientes repúblicas y reconocer que esta se negoció más allá de los textos constitucionales, es poco lo que se ha estudiado sobre la relación entre ciudadanía y mercado y mucho menos entre ciudadanía y consumo. En esta corta charla busco explorar el lugar que el consumo ocupó en el lenguaje político del siglo XIX y cómo las ideas alrededor de sus beneficios y alcances dieron forma a concepciones sobre la ciudadanía en el periodo de estudio que hoy nos convoca. Para ello estudiaré primero la forma como la economía política de la segunda mitad del siglo posicionó al consumidor y al consumo. No me limitaré, en la medida de lo posible, a explorar las discusiones sobre la economía política y la doctrina del libre cambio en las memorias de Hacienda y textos oficiales, sino que también intentaré buscarla en otro tipo de fuentes y espacios. Las crónicas y las imágenes del siglo XIX colombiano, para poner tan solo un ejemplo, pueden darnos algunas pistas sobre esta conexión que por el momento podemos resumir de manera esquemática en la fórmula ciudadano digno, consumidor decente. En segunda medida, exploraré cómo el mejoramiento de las condiciones materiales de vida resonó en el lenguaje político del momento y en la vida cotidiana de amplios sectores de la población colombiana y cómo este mejoramiento se relacionó con conceptos contemporáneos de ciudadanía. Pero antes de iniciar es necesario hacer un par de precisiones. Esto es, qué estoy entendiendo por consumo y qué estoy entendiendo por economía política. Entiendo por consumo no solo el intercambio de un bien por otro, sino las experiencias y relaciones culturales y sociales que se construyen alrededor de dicho intercambio. Igualmente, por prácticas de consumo deben entenderse las formas como diferentes sectores de la sociedad apropian, transforman y domestican la materialidad y las razones por las cuales deciden hacerlo. La segunda precisión tiene que ver con la forma como me está aproximando al término economía política. Mi acercamiento se adhiere a los recientes estudios que la entienden como un campo de conocimiento que surgió en el momento que se hizo evidente para pensadores y estadistas que las herramientas políticas no serían suficientes para asegurar el poder. Estos trabajos han invitado a aproximarse a la economía política como el conocimiento que surge en las mentes de una gran variedad de pensadores y diplomáticos, así como de escritos cotidianos de funcionarios y comerciantes en el contexto de la competencia por nuevos mercados. En síntesis, un conocimiento que se produce en diferentes frentes y por diferentes actores. Hechas estas dos precisiones, comencemos. El consumo de nuevas cosas, para usar una palabra del momento más bien de necesidades por parte de los populares, se convirtió para muchos comentaristas de inicios del siglo XIX en una fuerza civilizadora irrefutable.
Esta idea continuaría circulando a lo largo del siglo en los escritos de estadistas y políticos colombianos, en las crónicas de viaje, en la literatura e incluso los manuales de educación primaria dirigidos a los futuros ciudadanos. El argumento del consumo como una fuerza civilizadora podría resumirse de manera algo grosera en el gradual abandono de concepciones morales del deseo por nuevas cosas como resultado del vicio y de los impulsos corruptos del ser humano, a un entendimiento desde la economía política de la búsqueda por nuevas necesidades como promotora de virtudes republicanas y como responsable de la expansión del comercio. Esta última concepción, compartida por David Hume, Adam Smith, Montesquieu, para mencionar tan solo algunos pensadores, también descansó en la idea de que el comercio tendía a civilizar a las personas, haciéndolas menos propensas a recurrir a comportamientos violentos o irracionales. Ideas similares pueden identificarse además en los reportes y escritos de Pedro Fermín Vargas, José Ignacio Pombo y Manuel Torres a inicios del siglo XIX, quienes también recalcaron la importancia de fomentar el deseo de amplios sectores de la población por nuevas mercancías con el objetivo de impulsar el comercio en el territorio americano. Esta fe en el consumo que el consumo promovía el progreso de la nación tuvo nueva fuerza en los textos de políticos, publicistas y escritores de la segunda mitad del siglo. Tomemos a manera de ejemplo el muy citado informe ante el Congreso de la República de Florentino González, acérrimo defensor del liberalismo económico y del libre comercio, quien en 1847 da este informe. Como muchos de sus contemporáneos, González defendió el establecimiento de una economía de exportación y con ello la recepción irrestricta de productos extranjeros. En 1847 afirmaba como, y ahí va la cita, en un país rico en minas y en productos agrícolas que pueden alimentar un comercio de exportación considerable y provechoso, no deben las leyes propender a fomentar industrias que distraigan a los habitantes de las ocupaciones de la agricultura y minería de que pueden sacar más ventajas. Los granadinos, a su parecer, no deberían dedicarse a las manufacturas, sino proporcionar a Europa y al resto del mundo sus productos agrícolas. Al respecto, indicaba González, debemos ofrecer a la Europa las primeras materias y abrir la puerta a sus manufacturas para facilitar los cambios y el lujo que traen consigo y para proporcionar al consumidor a precio como los productos de la industria fabrican. Evidentemente, el consumo de mercancías extranjeras no preocupaba al abogado liberal, tampoco el deseo de consumir de la gente, pues en la medida que las mercancías extranjeras no desviaban la mano de obra, sino que fomentaban la producción agrícola, el consumo era para González más deseable. Era, a final de cuentas, un incentivo para el trabajo y la producción. De sus informes al Congreso podría parecer que la preocupación de González recaía principalmente en la producción agrícola y la liberalización del mercado, pero su visión sobre el proyecto económico de su país fue más integral. Desde la década de los 30 insistía repetidamente en la importancia que los neogranadinos dieran prioridad al mejoramiento material del país y a su gente. En un artículo publicado en El Cachaco el 1 de mayo de 1833, González afirmó que eran los intereses materiales del pueblo los que debían ocupar la atención del legislador, del escritor público y de todos los ciudadanos, pues el pueblo ya sabía ejercer el derecho a nombrar senadores y presidentes, cuándo pagar sus impuestos y cuáles eran sus derechos y deberes. Lo que faltaba, según González, y acá abro comillas, es que puedan disfrutar de muchos beneficios en un lugar cómodo, alimentado, vestido y con los medios suficientes para satisfacer sus necesidades. Cierro comillas. El disfrute por nuevas necesidades también se convirtió en una vara de medición sobre las poblaciones del país a mitad de siglo. Esto se evidencia en los relatos de cuadros de costumbres y en las crónicas de integrantes de la Comisión Coreográfica. Como bien ha notado la historiadora Nancy Applebaum, desde sus inicios la comisión fue definida y justificada principalmente como un proyecto económico orientado a la economía de exportación. Tanto en sus mapas como en sus reportes, la comisión registró los productos de cada región e identificó como más civilizadas aquellas poblaciones caracterizadas por su disposición al trabajo, a la producción y el deseo por vivir en mejores condiciones materiales. Esto lo vemos, por ejemplo, en Peregrinación de Alfa, de Manuel Ancísar. En sus escritos, el político y periodista asoció la blancura y la laboriosidad con la posición de nuevas comodidades. Vio en el deseo y la capacidad de los campesinos de consumir una promesa de su civilización. Pero también observamos en sus textos cómo Ancísar le atribuye a los espacios de comercio la capacidad de mejorar las relaciones sociales y el comportamiento de los sectores populares. Un excelente ejemplo de ello es su descripción de los mercados semanales en Vélez. De ahí les leo esta cita. En estas pequeñas ferias no solo contribuyen
satisfacer las necesidades materiales reuniendo en un mercado las producciones de los distintos lugares y climas, sino además propenden a establecer útiles relaciones de conocimiento y amistad entre los moradores de la provincia, labrándose vínculos cuyas consecuencias morales son inestimables para un país cortado en todos los sentidos por altas serranías que dividen y separan los pueblos como pudieran las grandes distancias. Importante acá tener en cuenta que lejos estuvieron estas aproximaciones a alabar el consumo conspicuo por parte de la población. Se trata más bien de un consumo que buscó garantizar una vida digna y en términos tal vez del siglo XIX decente de los diferentes sectores de la población, claro está, dentro de sus capacidades económicas y dentro de sus límites sociales. Esto me lleva entonces al segundo punto de esta charla, sobre la relación entre consumo y ciudadanía en el periodo de estudio. La ciudadanía, como ya lo hemos oído en las charlas de esta semana, implica un ejercicio de integración a una entidad política amplia, tanto en el plano de las ideas y de la ley como en la práctica política. En la segunda mitad del siglo XIX, como lo han demostrado varios de nuestros y nuestras panelistas en sus trabajos, en este ejercicio de integración y de negociación, los neogranadinos optaron por varias rutas. Como lo anoté al inicio, una de estas últimas fue el proyecto de integración económica de los grupos dominantes a través de la incorporación de diferentes sectores de la sociedad por intermedio de la privatización de la propiedad, la liberación de la mano de obra y la incorporación al mercado. Lo que resta abordar es entonces qué implica esta incorporación al mercado en términos de consumo. ¿Cómo se entrecruza la política, el consumo y la ciudadanía? Las pistas hay que buscarlas en diferentes espacios y fuentes. Tomemos por ahora los manuales de ciudadano y de conducta de mitad de siglo. Y para continuar con mi anterior referencia, me remitiré al Código de Buen Tono, traducido por Florentino González en 1858. En su nota de traductor, González indicó: no faltaba tiempo para instruir a la juventud, no solamente en los principios políticos que sirven de base a una buena organización de sociedades, sino también en los que deben conocer los ciudadanos para hacerse miembros agradables de las mismas sociedades y cultivar las relaciones privadas con ese comercio de atenciones simpáticas que al mismo tiempo que morigean al hombre contribuyen a dar. González no sería el primero ni el único en subrayar el vínculo entre el buen comportamiento y los valores republicanos en Colombia a mediados de siglo. Tampoco el último en promover la instrucción de los jóvenes en las reglas de conducta, tanto sociales como políticas. Esto último se llevó a cabo no solo a través de manuales de comportamiento, sino por intermedio de varios catecismos ciudadanos de mitad de siglo. Mientras que los primeros estaban destinados a instruir a hombres, niños y ocasionalmente a mujeres sobre nuevas reglas de conducta, los últimos estaban destinados a educar hombres y niños sobre derechos y deberes de la ciudadanía. En los manuales de ciudadano que vale la pena citar encontramos los principios de moral política redactados en formas de catecismo del liberal panameño Justo Arosemena, publicado en 1849, el Catecismo Republicano de Cervello Pinzón, publicado en 1863, y el Manual de Ciudadano liberal Santiago Pérez, publicado entre 1872 y 1873. No tendré tiempo para detenerme en ellos, sin embargo, es posible observar cómo sus preceptos exigían implícitamente la consecución de un comportamiento y de una materialidad específica asociado a la idea de decencia y de dignidad. Pero, ¿cómo se traslada esto a la práctica? Es decir, ¿buscaban los diferentes sectores de la sociedad este mejoramiento de conducta y de la materialidad? ¿O se trataba simplemente de una versión, un imaginario desde arriba? Lo primero que hay que tener en cuenta es que acá no estoy hablando de una búsqueda de una vida material cuya finalidad era la copia de las modas de las clases altas o de las modas extranjeras. Como lo muestran muchas de las fuentes primarias que he recopilado sobre el consumo de un amplio sector de la población, ya que puedo incluir artesanas, tenderos en las ciudades, mayordomos en las haciendas, la búsqueda de estos hombres y mujeres está encaminada hacia el mejoramiento de sus condiciones de vida y no necesariamente a la imitación de modas cosmopolitas a través del consumo. Una presunción que vale la pena notar ha sido altamente criticada por los sociólogos del consumo. Todo lo contrario, los consumidores populares fueron actores críticos frente a su materialidad y exigieron el mejoramiento de productos, del diseño de esos productos, convirtiéndose así en actores activos en un mercado nacional e internacional. Varias fuentes demuestran esas afirmaciones.
Para comenzar, cerca del 90% de las importaciones colombianas eran bienes de consumo y al menos el 60% de estas eran textiles destinados al consumo de las clases populares. Esto permite afirmar que los mayores consumidores de bienes importados eran campesinos, artesanos, pequeños propietarios, bogas y otras personas libres de color. Una visión algo alejada de las historias de pianos y vajillas y otros bienes de lujos cargados en las espaldas de indios atravesando cordilleras durante el siglo XIX para el consumo de las clases altas bogotanas. Un consumo que, si bien tuvo lugar, fue tan solo una parte minúscula de la historia. La correspondencia comercial y los informes consulares nos muestran, además, cómo factureros en Manchester o en Connecticut se esforzaban por conocer el mercado colombiano, no solo latinoamericano, sino también el regional. Conocían, por ejemplo, la diferencia de los gustos dependiendo de la región y querían entender qué les gustaba a los consumidores y a las consumidoras populares de los diferentes sectores del país. A manera de ejemplo, acá les traigo una cita que me parece fabulosa. Esto es de una comisión del Congreso norteamericano final de siglo para entender por qué en Colombia no se consumían bienes americanos, y dice lo siguiente: los ingleses han estudiado el diseño, el color, el tamaño de la pieza, el uso que prefiere cada localidad de un país. Un comerciante inglés que hace negocios en Colombia, en un sector determinado de Colombia, ya que cada región tiene su propio gusto, va al fabricante y dice: quiero que me haga tantas piezas de este diseño y otras tantas de aquel, con una anchura que no exceda tales pulgadas, 22, 23 o 28. El hombre recibe entonces las mercancías tal como él las quiere. Pero si nosotros, ya acá está hablando de los norteamericanos, ¿no? Si nosotros les pedimos a los manufactureros americanos, ¿nos pueden hacer esta pieza de cierta manera? Nos dicen: no, no podemos. Lejos estaban que se enviaba lo que sobraba. Y lejos también estaba de ser un país que, a pesar de sus dificultades, impedía el consumo de bienes extranjeros de un amplio sector de la población. Lo que los testimonios como el de arriba citado, y de los cuales hay muchos, nos permiten concluir es que no se trataba entonces siempre de imposiciones desde arriba, sino de negociaciones y transformaciones de la materialidad de acuerdo a las necesidades políticas y culturales de quienes consumían textiles, machetes, libros, medicamentos, entre muchos otros bienes de consumo. Si bien los bienes importados pudieron haber inundado el mercado colombiano y ciertamente restringido las opciones de los consumidores, esto no se tradujo en el caso colombiano en la imposición total de modelos y diseños extranjeros, y mucho menos en una incomprensión de los gustos y preferencias de los ciudadanos neogranadinos a lo largo y ancho del territorio. Hay pruebas, por ejemplo, de un amplio intercambio directo entre manufactureros y tenderos de Túqueres, de Quibdó, de Palmira, de San José de Cúcuta, de Montería, para mencionar tan solo algunos casos. Es posible entonces lanzarse algunas conclusiones que espero poder debatir con ustedes ahora, más adelante. El carácter crítico y activo del consumidor, propongo yo, estaba altamente relacionado con su deseo a ocupar espacios en donde su expresión de la ciudadanía y su lugar como sujeto político se reafirmaba. El ir a la tienda, el acudir al mercado, como por ejemplo el que describían César en sus crónicas, permitía no solo hablar de política, sino desplegar las virtudes republicanas y, puedo poner entre comillas, comunicar a sus conciudadanos a partir de los objetos su lugar en la sociedad. Cosas tan simples como la limpieza en el vestido, el acceso a ciertos bienes, la preferencia por ciertas mercancías, todo esto conformaba su visión de la ciudadanía, nada lejana a la tan discutida en muchos de los textos de economía política, en donde el comercio y el consumo civilizaban. Era en este espacio que precisamente el consumo y la ciudadanía se encontraban. Gracias. Muchas gracias a la profesora Ana María Otero Cleves. Le paso la palabra inmediatamente al profesor Renzo Ramírez Vaca. Bien, ante todo, pues mis agradecimientos a los organizadores, nuestros colegas panelistas y a todos los participantes en esta mesa de trabajo. Pues yo me he concentrado básicamente alrededor de dos categorías: la riqueza y el trabajo, que considero aspectos centrales en el ideario económico de los partidarios del libre cambio y el proteccionismo. De hecho, pues ambas estrategias en sus comienzos no eran vistas como contradictorias, siempre y cuando fomentaran el comercio y la producción. De todas maneras, a mediados del siglo XIX ya era de industria y de trabajo, y la industria pasó a ser considerada como el primero y más importante de los agentes de producción de riquezas,
estaba relacionado con las facultades naturales y también las adquiridas por la educación. Y entonces, en ese tiempo, pues el pensamiento económico se consideraba ante todo como un saber, en el modo más clásico, que trata de la riqueza de las naciones, de las causas del aumento y su disminución, pero también podría ser en función de la producción y la distribución de la riqueza cuando se le mirara desde el punto de vista político, pero teniendo en cuenta el papel central de los nacientes estados nacionales. Digamos que por esa razón, autores como Miguel Samper lo entendía en ese momento como un germen de la evolución, como un hijo legítimo de la independencia, incluso como un sucesor del régimen colonial. Y ese pensamiento liberal y mercantilista resultaba más atractivo para comerciantes urbanos, para terratenientes menos tradicionales. Y en ese sentido, la ciencia económica y su posicionamiento, que es realmente subsidiario del quehacer político, resultaban muy recurrentes a partir de las lecturas de diferentes pensadores franceses e ingleses también, y que van a tener una influencia sobre todo alrededor del concepto de la tierra y el trabajo como una fuente de riqueza, y por lo cual varios pensadores económicos como Salvador Camacho Roldán, Aníbal Galindo, Miguel Samper, pues tuvieron esa influencia, ¿no? De todas maneras, la filosofía moral estaba en función del progreso, la riqueza y cómo superar esas dificultades. Cuando miramos las fuentes y las mismas constituciones y los pactos federados, allí no existe el término economía, era escasamente utilizado, pues en su defecto los conceptos de riqueza y de bienes de la nación, a la luz de las libertades individuales y del ideario del libre cambio, sí son explícitos. Y recordemos que Colombia contaba con un inmenso territorio, una población escasa, carecía de conocimientos, de tecnología, infraestructura, y visto de este modo, la tierra era la principal fuente de riqueza y sobre las cuales pues, se hicieron no pocas disposiciones. Entonces, ese potencial de tierras que pasa a ser público es parte de esa riqueza natural que potencialmente podía contribuir a la producción y así satisfacer el mayor número de necesidades. Y se va a empezar a ver como promotora de riqueza, como impulsora de crecimiento económico y en función de solucionar los problemas de atraso en ese tiempo. La Constitución Federal del 63 es explícita en términos de ceder las tierras a nuevos pobladores o a darse como compensación y auxilio a las empresas para las aperturas de nuevas vías de comunicación. Y recordemos que en un escenario limitado en población, fundación de aldeas y además comunicarlas entre sí posibilitaba no solamente incentivar el trabajo y la industria agrícola comercial, sino la explotación de los recursos que llamarían al progreso, ¿no? Pero en términos político-administrativos, el protagonismo estaba en los estados federados, teniendo en cuenta, digamos, su importancia territorial y descentralizada. Al final del Olimpo radical se suspenden pues, las adjudicaciones, se anularon las otorgadas a los estados soberanos, se calcula más o menos 1.3% del total del territorio baldío, pero se observa que la mayoría de tierras fueron utilizadas para promover la construcción de vías de transporte, ¿no? Catherine Legrand ya ha señalado que donde mejor fue en Antioquia, por lo cual pues esto motivó a poblar las laderas de la cordillera e incluso en territorio delimitado por el Estado Soberano del Tolima y posteriormente ya en el siglo XX en las laderas del norte del valle. Y también en el caso del Tolima, pues el reparto de las tierras a los grandes cultivadores y concesionarios y la misma migración intrarregional de trabajadores, especialmente recolectores y cosecheros, empiezan a ser ver como necesario fomentar la agricultura. Y es por eso que pueblos enteros, décadas después, se van a consolidar según las expectativas de la explotación minera, la experimentación agrícola, finalmente gracias a la capicultura. Ahora bien, la ley Galindo, durante el primer gobierno de Rafael Núñez, tiende a favorecer los grandes cultivadores, aunque según el mismo autor, esta ley estaba destinada a generar industria en contra del latifundismo improductivo y de hecho Galindo era crítico del monopolio
sobre la propiedad territorial, que era una herencia de la conquista, que la consideraba causante de miseria, y en su concepción en torno a la distribución de tierras era partidario sobre todo de orientarlo a los pequeños propietarios. Ahora, Galindo era un defensor acérrimo de la propiedad, pues consideraba que esta era la garantía donde reposaba el orden social y por ende propiciaba armonía, paz, progreso social y por lo tanto producía riqueza y era una condición fundamental para todo tipo de progreso y de civilización. No obstante, pues los enfrentamientos por tierras entre terratenientes y minifundistas van a aumentar en las décadas siguientes y en esa situación hay que considerar una representación y es que frente a los empresarios van a surgir las aldeas y la expansión de las haciendas y las pequeñas propiedades con base a cultivos y ganados necesariamente se apoyó en esos nuevos poblados. Ahora, esas disposiciones sobre tierras también propiciaron la apertura de caminos, especialmente desde Bogotá hacia las provincias y luego desde los estados, en la comunicación entre estos. El ferrocarril entonces aparece como un referente de industrialización que va a posibilitar el abaratamiento del transporte y la comunicación con y entre los dos océanos, que era lo que se buscaba efectivamente. Y por eso es recurrente señalar que las vías de comunicación fueron preocupación y en momentos se llegó a considerar el eje de la política del Olimpo radical, incluso se le vio como una panacea. Pero esa fiebre ferrocarrilera, aunque siempre se bajaba con las guerras, cuando los proyectos y las vidas eran destruidos, pues al final de la centuria tiene una valoración, digamos, no tan sobresaliente. El otro elemento, en términos de la riqueza, es lo que constituye el trabajo, ¿no? Ese pensamiento económico de la época realmente consideraba potencialmente importante el trabajo junto con el ahorro para hacer crecer la riqueza nacional, la riqueza de la nación y del pueblo. Y ese trabajo articulado en cierta medida a las posibilidades de crecimiento demográfico y de capitales, pero digamos a la luz de la observación de Camacho Roldán, ese proceso realmente era muy lento y muy difícil, ¿no? Recordemos que los grandes núcleos poblacionales estaban concentrados en el altiplano cundiboyacense y Pasto y en pequeños núcleos aldeanos en las laderas de las cordilleras. Las familias rurales eran el potencial más importante de fuerza de trabajo. Se calcula más o menos un 80%. Estaba compuesto por agricultores hacia 1870, sin desconocer la importancia de la población de los artesanos y los sirvientes. Y en ese escenario, pues los valores y aprendizajes respecto del trabajo en los campos se lograba desde la infancia, por la fuerza de la costumbre, por el aislamiento en que se vivía. Y eso ayuda a comprender por qué la vulgarización del cultivo del café va a resultar costosa. De hecho, disponer del trabajo de mujeres y niños en labores de recolección y de escogencia del grano se va a convertir en otro lineamiento clave para los nuevos cultivadores y comerciantes urbanos, y así lo recomendaban los manuales de cultivo en aquella época, algunos escritos, por ejemplo, por Mariano Espina Rodríguez, y también lo observaba Camacho Roldán, en fin, y esto sin desconocer también que la trabajo femenina en el artesanado, en los núcleos semi-industriales, en la minería y también como sirvientes era muy, muy importante en ese tiempo y lo sigue siendo en la actualidad. Ahora, era evidente que la racionalidad económica familiar en la zona de frontera, acompañada con la tecnología que tendrían las grandes haciendas y las trilladoras en algunos pueblos, va a garantizar el auge de la industria cafetera y con ello una especialización regional de orden sociolaboral productivo sin precedentes. Digamos que eran los tiempos de la libertad de ejercer toda industria, de trabajar, de dejar hacer, generando trabajo, generando industria individualmente, y la intención, vuelvo e insisto, era que esos dos factores constituyeran una fuente de riqueza. Ahora, hay Lindo que de todas maneras consideraban que esa doctrina era falsa en absoluto, pues reconocían que era necesario la participación del gobierno, digamos, del Estado en la promoción del bienestar colectivo.
y señalaba al mismo tiempo que donde faltase el trabajo, pues allí iba a reinar la miseria, iba a reinar el crimen, y de hecho también consideraba la propiedad como un fruto del trabajo productivo. No obstante, pues la mano de obra en algunos casos requería de maquinaria, de tecnologías que no se tenían, entonces importar maquinarias y herramientas para la explotación de minas o de trabajo en la agricultura implicaba eximir de impuestos a los agentes y empresas destinadas en dichos sectores y por supuesto que era un estímulo para ellos. Y ya en ese momento se empieza a considerar la idea de que la agricultura tenía que ser la industria nacional por las razones, digamos, relacionadas a la fertilidad de las tierras, los bajos precios, que era uno de los argumentos de los capitalistas de la época, la importancia del río Magdalena y porque definitivamente la población estaba en los campos. Y hay que señalar que esa vida industrial se relacionaba prácticamente con un modo de ser político y social y que la emancipación individual se además de la libertad del trabajo en la educación, ¿no? Entonces, el proyecto educativo también es otro referente importante. La apuesta era superar, entre comillas, la ignorancia, la ciencia y en respuesta al descuido por la educación popular, como lo señalaba Camacho Roldán, y también se insistía en la importancia de llevar a cabo esa educación profesional a la población y superar el nivel intelectual de las masas y despertar el espíritu de empresa en los capitalistas. Y era el modo como se advertía, digamos, la opción de aumentar o incrementar la producción a nivel nacional. Recordemos que la irrupción de un trabajo asalariado empezaba a ser algo novedoso frente al desmonte de la herencia esclavista que prevalecía en algunas regiones, pero no necesariamente los jornaleros vieron aumentar respecto a esa acumulación de riqueza que se empieza a observar en comerciantes y terratenientes partidarios del libre cambio. Ahora, en cuanto digamos, a otros casos, como el caso caucano, me parece interesante señalar que las condiciones de pobreza de los pobladores sirvieron como para promover no solamente el amparo, los subsidios de la época, sino también para disponer de esa mano de obra por parte de las administraciones municipales que finalmente pues, van a orientar a esa población a mejorar las vías de comunicación, las escuelas, las cárceles, los cementerios, etcétera, y todo que pues, estuviera relacionado a obras públicas del municipio o también con obras públicas del Estado. De otra parte, como las administraciones tenían atribuciones como la de obligar a los pobladores a cumplir los decretos, ordenanzas vigentes, pues también desde ahí se podía a posición de trabajo, digamos, como una contraprestación por los arrestos o por las multas y por lo tanto pues se identifica un valor que emerge por la carencia de los pobladores, porque también es una función de las obras públicas de la localidad o del mismo Estado. Y la otra población que pienso es importante señalar es la población indígena. Ya desde 1850 se resguardos, especialmente en la zona del altiplano cundiboyacense, y eso va a generar un fenómeno de proletarización sin precedentes, unos fenómenos que implican migraciones por motivos laborales hacia las haciendas de Cundinamarca, luego las plantaciones de tabaco en Ambalema, luego se hace también en las partes frías de la cordillera central. Y ya para ese tiempo, pues los grandes cosecheros de tabaco empezaban a combinar esa mano de obra asalariada con la mano de obra familiar y eso va a llevar a transformaciones. De hecho, pues las condiciones, digamos, de explotación laboral llegaban a considerar esa fase como una segunda era de la esclavitud de los indios, según un columnista, digamos, anónimo de la época que tuve la oportunidad de identificar. Estamos ya en el periodo en que Núñez asume el poder durante la primera presidencia y su valoración es bastante crítica respecto del atraso de la agricultura, lo estacionario de las artes, lo poco que se ha construido para el ferrocarril, y lo cierto es que efectivamente el trabajo nacional estaba en decadencia. Había, sí, pues ideas para resolver el problema, los referentes siempre estaban en Estados Unidos y en Europa, pero la insistencia era en implementar un adecuado sistema de educación y reformas en la tarifa de aduanas.
En todo caso, pues poco a poco se empieza a hacer referencia a una industria nacional, a salir del atraso bajo, digamos, unas premisas que todavía siguen siendo vigentes, ¿no? Como el mejoramiento de las vías de comunicación, como la importación de maquinaria e instrumentos para aumentar esa fecundidad en el trabajo, los abonos para la agricultura, etcétera, etcétera. Pero había otros problemas también que tenían que ver con los altos precios de los alimentos y había unas observaciones causales en ese sentido y también se empieza a señalar que uno de los problemas había sido la mala distribución de la tierra, ¿no? La inseguridad en los campos, la falta de presencia del Estado, las guerras civiles, la falta de conocimiento científico sobre el agro y el ausentismo del propietario, que recordemos ante todo eran propietarios urbanos, básicamente. Ahora, digamos para cerrar, quiero señalar que ya a finales del Olimpo radical, esa libertad ilimitada empieza a señalarse como una de las causantes del atraso del desarrollo de las artes, de la agricultura, del comercio interior, de las mismas especulaciones que se empiezan a observar de manos de extranjeros nacionales, además que pues se empieza a evidenciar los mismos problemas, ¿no? La falta de brazos para la gran plantación, otros problemas iban surgiendo en los núcleos urbanos nacientes y por eso una generación de hombres que inicialmente consideraba posible fomentar la riqueza pública a través de la libertad económica, como es el caso de Rafael Núñez, va matizando poco a poco su posición, no para repudiar el liberalismo económico, sino para acentuar, digamos, una concepción más de orden proteccionista. En todo caso, por aquella época casi todos confundían la ciencia económica con la doctrina económica liberal ortodoxa y sus verdades económicas tenían más bien un valor relativo porque esta cedía realmente a la praxis de la ciencia política, ¿no? Para ese entonces, pues los pregoneros de esa libertad económica, que eran banqueros, industriales, ingenieros, se van enfrentando con un país que tiene problemas, un país que tiene más generales y doctores, menos empresas, menos producción nacional, con guerras civiles frecuentes, y por eso poco a poco se empieza a ver al libre cambio como la causa de ese deterioro social y político, ¿no? Y por eso se abre la idea digamos, a hacer reformas en materia económica y fiscal y política, ¿no? Varios Profesor, prohombres profesor radicales. Ramírez, 2 minutos, perdón. Muy bien, muchas gracias. Varios prohombres de la época, como Rafael Uribe, Miguel Samper, pues poco a poco van asumiendo, digamos, una posición en su pensamiento económico y de reorientación en función de fortalecer una industria nacional, ¿no? Digamos que ese proteccionismo se va a imponer y va a subsistir sin mayor ataque y sin defensa. El único defensor serio fue Núñez, pero ya para la regeneración el ambiente era más político que de pensamiento económico y la preocupación principal estaba más relacionado con los problemas de papel moneda. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ramírez Vaca. Sin mayores preámbulos, quiero pasarle la voz a la profesora Constanza Castro para la última presentación y luego iremos a la sesión de comentarios y preguntas. Constanza, el espacio es tuyo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Quiero agradecer, por supuesto, a los organizadores de este maravilloso congreso, a Margarita Garrido, a Francisco Ortega, a Franz Hensel y a Andrés Jiménez por la invitación. Muchas gracias también a Angélica Monroy y a Elizabeth Botero por su trabajo en la organización del evento. Ha sido muy estimulante oír a mis colegas durante estos días y me alegra mucho poder compartir con mis compañeros de panel, con los demás participantes y con el público asistente algunas ideas. Lo que haré hoy será presentar algunas ideas y hallazgos del libro en el que estoy trabajando, que se titula Como ciudadano de esta ciudad, la reforma urbana y el liberalismo radical, y que se ocupa de las disputas políticas y sociales alrededor de la reforma a la propiedad, que espero además sirvan para discutir en algún momento algunos puntos que me parece valdría la pena mencionar al pensar en la historia política de la segunda mitad del siglo XIX.
Entonces voy a discutir de alguna manera breve algunas ideas acerca de la relación entre propiedad, privatización y ciudadanía durante el proceso de desamortización que se inicia en 1861 y al menos institucionalmente termina durante la regeneración. Y quiero empezar con una cita. En abril de 1864, un grupo que firmaba como el Pueblo Liberal envió desde Bogotá una carta al presidente de Colombia, Tomás Cipriano de Mosquera, en la que rechazaba como una vergüenza la privatización de las propiedades de la iglesia y del municipio ordenada por él 3 años antes. Según los firmantes, la llamada desamortización había favorecido a especuladores y oportunistas a costa de quienes habían vivido y trabajado durante años en las tierras ahora expropiadas. La reforma, concluyeron, llenaba los bolsillos de algunos mientras arrebataba el pan y el sustento de otros. Esta carta es solo un ejemplo de las reacciones de algunos habitantes urbanos, en este caso al parecer trabajadores urbanos, a la privatización de los bienes de la iglesia y del municipio decretada por Mosquera tan solo 2 meses antes de ganar la guerra contra el Partido Conservador. El decreto de Mosquera ordenaba la expropiación inmediata y la venta en subasta pública de haciendas y lotes, conventos y monasterios, casas y colegios y todos los bienes pertenecientes a la iglesia y al municipio en todo el territorio nacional. Según la revisión que hice de algunos registros notariales, en el caso de Bogotá, al menos en 4 años, más del 20%, y aquí les quiero mostrar, ¿sí lo estoy haciendo? Más del 20% de todos los bienes que se encontraban dentro de los límites de la ciudad habían salido al mercado. Lo que ustedes ven ahí en esos punticos son bienes privatizados en la ciudad, pero también buena parte de las tierras que en los cerros orientales, que se encontraban en los cerros orientales y que habían pertenecido a corporaciones eclesiásticas que tenían grandes haciendas ahí. Y estoy hablando de buena parte de los cerros orientales. Y también las extensas planicies al occidente de la ciudad, donde los españoles habían establecido los ejidos municipales en el siglo XVI. Aquí les muestro, estos son los ejidos municipales más o menos. Esta es la ciudad de Bogotá, más o menos en el siglo XVI. Y esta es una imagen de cómo, bueno, se pierden algunos en el siglo XVIII y entran así al siglo XIX, los ejidos. Y estas son las tierras en los cerros, que es buena parte de los cerros, como ustedes ven, orientales, que estaban en manos de la iglesia. Esto es solamente como para que se hagan una dimensión, digamos, de cómo estaban repartidas estas tierras entre la iglesia y el municipio. Eso es un poco para que vieran cómo se han distribuido esos bienes. Con este decreto, el gobierno de Mosquera continuaba los procesos de privatización iniciados de manera incipiente desde finales del siglo XVIII y después de la independencia, y que incluían la abolición de la propiedad vinculada a través de mayorazgos, capellanías y censos, la entrega de baldíos y la privatización de resguardos. La desamortización de bienes de la iglesia y del municipio en la década de los 60 fue el último golpe al régimen de propiedad colonial. La reforma impactó además, más que cualquier otra, las relaciones de propiedad en las ciudades en el siglo XIX. Buena parte de la población de la ciudad y de las tierras circundantes bajo su jurisdicción vivía y trabajaba al momento de la desamortización en las tierras que iban a ser expropiadas, y no como invasores, sino bajo acuerdos de posesión y usufructo con la iglesia y el municipio, que incluían censos a perpetuidad, subarriendos hereditarios, derechos de propiedad parciales sobre las mejoras hechas e intercambios informales de tierra por trabajo. En los años que siguieron a la desamortización, cientos de arrendatarios, censuarios y trabajadores fueron expulsados de las tierras en las que vivían y de sus viviendas, en las que habían vivido en muchos casos incluso por generaciones. Otros tuvieron que renegociar con los nuevos propietarios para no perder sus viviendas y la tierra, que era su fuente de subsistencia, como dice la carta antes mencionada, y cuya posesión había estado hasta entonces protegida por la ley y por el derecho consuetudinario. La desamortización significó entonces la proscripción jurídica de todas las formas de posesión y de uso de la tierra alrededor de las cuales se han establecido relaciones económicas y sociales por siglos para establecer un régimen exclusivo de propiedad privada. Lo que vino a partir de entonces fue un largo y complicado proceso de ajustes y negociaciones que no terminarían sino hasta bien entrado el siglo XX y cuyos impactos son aún visibles en una ciudad como Bogotá. Y aunque no hay muchos estudios al respecto, yo pensaría que esto ocurrió de manera similar en muchas otras ciudades de América Latina. Pero más allá de lo que acabo de mencionar, lo que nos permite ver esta carta y en general el proceso social y político de la desamortización es cómo se expresó localmente la transición entre un sistema de mercados controlados,
a uno de libre mercado, pero además cómo se entendió la relación inexorable en el siglo XIX entre propiedad y ciudadanía. Y de estos dos asuntos quisiera hablar muy brevemente ahora. Así como ocurrió en Colombia, gobiernos liberales en América Latina, Europa y Estados Unidos incentivaron desde finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX la abolición de la propiedad vinculada y la privatización de bienes comunes y corporativos, argumentando que la propiedad privada era la base de la democracia, la libertad y el progreso económico. La propiedad privada se constituyó entonces en la base de los sistemas jurídicos, políticos y económicos en estas sociedades y en condición fundamental para el avance de una economía capitalista de libre mercado. Para algunos historiadores, la idea de propiedad privada y absoluta en la que se fundamentaron las reformas liberales a lo largo del siglo XIX fue, de hecho, una de las más importantes, si no la más importante transformación, tanto económica como política, de las revoluciones atlánticas. Sin embargo, el carácter profundamente político de la desamortización ha sido poco analizado, al menos en el caso colombiano, en buena medida porque los estudios existentes han visto este proceso desde arriba, como ejemplo de la disputa entre la Iglesia y el Estado sobre la procedencia de la legítima autoridad, que fue sin duda uno de los problemas centrales en el siglo XIX, o como vía para analizar las disputas partidistas, o para discutir la debacle económica de la Iglesia, o la concentración de la propiedad entre miembros de las élites en el siglo XIX, como se ha dicho hasta ahora. Esta mirada sobre el proceso ha invisibilizado las acciones y negociaciones de cientos de personas que vivían y trabajaban en las tierras y viviendas expropiadas, así como las consecuencias de sus acciones y en particular de los grupos populares en la economía y en la política. En el caso, por ejemplo, de Bogotá, por ejemplo, menciona aquí algunas acciones de diferentes actores que muestran el movimiento y la incertidumbre que esta reforma produjo. Por un lado, el gobierno expropió bienes que tenían por ejemplo, propietarios que ya tenían propietarios, produciendo numerosos enfrentamientos en las cortes, así como desalojos y adquisiciones ilegítimas. La Iglesia, por su parte, intentando proteger su patrimonio económico, traspasó secretamente bienes a personas de confianza a través de lo que hoy llamaríamos testaferrato, y el gobierno, intentando evitar perder esos bienes, incentivó y pagó a numerosos individuos para que buscaran en los archivos de todo el país viejas escrituras, incluso de siglos atrás, para reclamar con ellas derechos sobre estos bienes. Como decía uno de los agentes de bienes desamortizados, esta situación produjo por varios años una profunda angustia y un gran desasosiego entre los habitantes de todo el país hasta que tuvo que ser prohibida. Pero algunos curas y monjas también se beneficiaron. Las monjas que fueron expulsadas de sus conventos por decreto de Mosquera en 1863 apelaron al Estado para recuperar sus dotes, y los curas lo hicieron para quedarse con las casas curales en las que vivían y que debían ser expropiadas. Lo hicieron invocando su condición de ciudadanos y en contra de la orden expresa de las autoridades eclesiásticas. Como afirmó Mosquera, estos religiosos aceptaban que la primera autoridad emanaba del poder civil y al hacerlo se reconocían, comillas, a diferencia de los religiosos rebeldes, como ciudadanos. Pero también terrasgueros y arrendatarios pobres utilizaron una gran diversidad de estrategias para evitar ser desalojados. Enviaron peticiones a los funcionarios estatales, buscaron pruebas escritas o orales de los derechos que tenían sobre las mejoras en algunas zonas de la ciudad, contrataron topógrafos por su cuenta para renegociar con el gobierno, se negaron a ceder la posesión y pagar el alquiler al que estaban obligados, e incluso crearon alianzas con políticos y especuladores locales para comprar la tierra donde estaban sus mejoras y lograr derechos plenos. En varias zonas de la ciudad, en los cerros y el occidente, muchos de ellos lograron permanecer en sus tierras y además hacerse propietarios, contrarrestando, por ejemplo, el avance de proyectos empresariales incluso hasta el final del siglo. La revisión de este material muestra cómo no solamente las élites urbanas, sino los trabajadores pobres, considerados al margen de procesos económicos a gran escala y a partir de acciones dispersas y poco visibles, dieron forma y definieron en buena medida los ritmos de la privatización e incluso definieron por mucho tiempo el mercado de la propiedad. La reforma, que era sin duda una amenaza, podía ser también una oportunidad. Y aquí me gustaría volver a un punto que señaló Jane Sanders en la discusión del lunes, y es que hasta hace poco se consideraba desde la historia que había una especie de imposibilidad teórica en el hecho de pensar que los grupos populares se habían apropiado de la ciudadanía como un lenguaje central en su versión del republicanismo. Me parece que existe quizás también esa misma imposibilidad teórica, quizás, como él la llamó, para abordar el papel activo, generador, impulsor y no necesariamente subordinado o victimizante de los grupos populares en la economía, en la que si bien participaban de maneras desiguales, fueron actores no necesariamente marginales, sino muchas veces definitorios. Lo que es posible ver aquí es que las luchas y negociaciones por la tierra fueron también luchas por la ciudadanía.
Trabajadores pobres se enfrentaron, negociaron y también interpretaron cambios dramáticos en la economía, que eran cambios globales, adaptándose y utilizando en muchos casos las nuevas reglas, pero también usando en muchos casos un lenguaje de derechos que les era contemporáneo y que combinaban con lenguajes previos. Disputas que apelaban a derechos de usufructo, a derechos sobre mejoras, a derechos por usucapión o a la primacía de los derechos del que producía sobre los derechos de quien tenía la escritura, por ejemplo, daban cuenta del lugar que aún tenían las viejas reglas en una economía en transición. Pero hay otro punto clave que me gustaría discutir y que reitera, me parece, que la noción de ciudadanía, tanto para las élites como para los sectores populares, no estaba desligada de la economía. En el caso que estudio en particular, la relación es visible si se tiene en cuenta el papel que tenía la propiedad a lo largo del siglo en las posibilidades de participación política. Durante los procesos de independencia y de formación republicana, la ciudadanía en Colombia, como en las Américas y en general en Occidente, estuvo limitada o condicionada en buena medida por el acceso a la propiedad. La gran mayoría de las constituciones promulgadas por las diferentes juntas desde 1808 declararon la propiedad como uno de los derechos fundamentales junto a la libertad y a la seguridad, y más adelante buena parte de las constituciones del siglo XIX la incluyeron como requisito para la participación política. El vínculo entre propiedad y ciudadanía se mantuvo como una constante durante todo el siglo XIX, con breves excepciones. Por ejemplo, cuando se promulgó la Constitución del 53, que eliminaba el requisito de propiedad para votar, y en otros casos que señaló justamente Brenda ayer en su presentación. Pero a pesar de que la relación se mantuvo en general como una constante a lo largo del siglo, habría que preguntarse si no cambió de sentido a partir de esta revolución institucional y a partir del cambio en el sentido mismo de la propiedad. Si se revisan los textos de pensadores económicos de las primeras décadas del siglo XIX, se ve que persisten algunos remanentes de las ideas mercantilistas que habían considerado, entre otras cosas, que el poder del monarca se encontraba en relación directa con el número de sus súbditos. Una extensa población era entonces evidencia de la fuerza del Estado. A principios del siglo XIX en Colombia, por ejemplo, Pedro Fermín de Vargas, influenciado aún por estas ideas, proponía distribuir la tierra para incentivar los matrimonios y con estos el crecimiento poblacional, que era el objetivo último. Según Vargas, el pueblo se aumenta donde quiera a proporción del número de matrimonios y este número crece según la facilidad que haya el hombre para mantener a su familia. En los distritos en que todavía no se ha dado lugar a las grandes haciendas, se ve mayor número de ejemplos que en las demás partes del reino, y es porque repartidos sus habitantes en pequeñas heredades, la propiedad les pertenece, las cultivan con el mayor interés y tienen suficientemente con ellas para mantener a su familia. La propiedad tiene aquí, por supuesto, un carácter económico, pero definía también un ideal de ciudadano en el sentido amplio del término. Un hombre independiente, trabajador y proveedor que tenía una función en el progreso de la nación y de la economía por su papel como padre de familia. Esto es por su contribución al crecimiento de la población, algo que solo podía ocurrir si tenía acceso a la tierra. La familia era el núcleo de la vida social y de la vida económica, y la tierra central en el mantenimiento de este núcleo. A mediados del siglo XIX, la economía de mercado, los intereses agroexportadores y la consideración de la propiedad privada como parte de la lógica de la libertad económica estará ligada entonces a otro tipo de ciudadano ideal, de nuevo en un sentido amplio. Las virtudes del padre de familia, entre otras características, por ejemplo, empezaron a parecer insuficientes e incluso contrarias a épocas más urbanas y comerciales. La individualidad, el espíritu empresarial, la capacidad de producir riqueza a la nación, el egoísmo, incluso ya no como vicio, pueden verse claramente retratadas en los textos, por ejemplo, de Medardo Rivas, que fue además uno de los más grandes compradores de bienes desamortizados. Los hombres que representaban el progreso heroicamente transformaban los bosques en cultivos de exportación y en tierras ganaderas, se enfrentaban a grandes obstáculos naturales y solos, luchando con la naturaleza, vinculaban a través de su producción al país, el país con el mundo. La relación entre ciudadanía y propiedad fue una relación cambiante, ligada a los cambios del acceso creciente del país en una economía de mercado. Y quisiera dejar un poco aquí antes de cerrar, y es que antes de terminar me gustaría señalar algunos puntos derivados de esta presentación que pueden alimentar la discusión propuesta por los organizadores de la cátedra sobre la historiografía de la segunda mitad del siglo XIX. Y aquí quisiera recalcar la importancia que me parece tiene recuperar, si el término es adecuado, la historia económica para la historia, y en particular para la historia política. Después de las crisis económicas experimentadas en Europa, Estados Unidos y América Latina en los últimos años, se habla cada vez con mayor intensidad de una crisis del capitalismo y de la necesidad de repensarlo y entender su funcionamiento.
En este contexto económico y político, algunos historiadores hoy están tratando de volver a una historia del capitalismo, pero con nuevos ojos, con nuevas herramientas, pero también con preguntas del presente que permitan entender desde una perspectiva global, por ejemplo, el lugar político que fueron construyendo los grupos populares en una economía cambiante y sus relaciones locales, pero también con el mundo. Creo que es importante entender estas tensiones a través de una historia que sea política, claro, pero también económica. Esto puede incentivar discusiones a partir de la filosofía moral y la economía política del siglo XVIII y XIX, también a partir del análisis de la circulación global de ideas, del impacto en la tierra de intereses económicos que excedían los límites nacionales, pero también a partir de las maneras en que a través de las prácticas cotidianas se interactuó con esas transformaciones macro, de las relaciones localmente definidas con un Estado liberal, de la comprensión que diferentes actores tenían de las instituciones económicas en un momento dado y que son, por supuesto, históricas. Con esta reincorporación de la economía traer de nuevo la economía hacia la historia, hacia las facultades de historia, se enriquecería también nuestra historia contemporánea, teniendo en cuenta que muchas de las reformas llevadas a cabo durante la revolución institucional liberal dejaron, entre otras cosas, el sistema de propiedad en el que hoy vivimos y que, como dicen muchos, hace parte de un sistema económico que parece estar en crisis y sobre el que habría que seguir pensando de maneras distintas, pero históricamente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Castro. Muchas gracias a los tres. Manejaron el tiempo perfectamente. Se pasó de los 20 minutos, así que vamos a tener suficiente tiempo, ojalá, para comentarios y preguntas del público. Yo voy a comenzar con unos 5 minutos hilando algunas de las cuestiones que han surgido en estas tres ponencias y luego haciendo un par de preguntas generales a los tres panelistas. Lo primero que quiero decir es que las tres ponencias articulan la creación de un nuevo orden económico como orden social a partir de la propiedad, el consumo y el trabajo, pero también sirven estas tres categorías en que nos centramos acá en estas tres ponencias para delimitar las diferencias y los derramamientos entre ciudadanía y pueblo en el periodo que va desde las reformas liberales hasta la regeneración. El profesor Carlos Camacho hace un par de días apuntaba que faltaban grises para ver subjetividades que estaban entre las élites y el pueblo, y acá en las ponencias han surgido esas nuevas subjetividades muy interesantes, por ejemplo, las monjas y los curas de los que hablaba Constanza Castro hace un momento, como personajes que no caben en ninguno de los dos lugares, pero que articulaban un lenguaje de ciudadanía para pedir sus derechos. También una cosa que hila a los tres panelistas es la emergencia de los sectores populares, algo que habíamos conversado en las secciones anteriores. Constanza Castro también propone retomar lo que nos contaba, lo que ha trabajado James Sanders en las maneras en que los grupos afrocaucanos usaron y se apropiaron del lenguaje político de la ciudadanía. La profesora Castro propone verlo también en cuanto a la relación de los grupos populares con la economía. Otro nivel articulador bueno, evidentemente un paso más atrás, también la profesora Otero Cleves habla de la emergencia de los sectores populares en términos de atar ciudadanía y consumo, mostrándonos cifras absolutamente que le cambian a uno la mentalidad, ¿no? El porcentaje de las importaciones de herramientas o de bienes de consumo para las clases populares era muchísimo mayor a esa imagen muy popularizada por una visión romántica del siglo XIX que apunta a estos pianos que van cruzando los Andes desde Honda a Bogotá. Así que nos plantea a la ciudadanía como un lugar al que también se llega a partir de un moldeo del cuerpo a través del consumo para mostrarse como ciudadanos decentes. Y por último, surge algo que está ahí, pero de lo que quisiera yo conversar un poquito más, que es el lugar del artesanado como también ese sector que piensa y articula sus propias ideas del trabajo, de la propiedad y del consumo, también como productores de bienes de consumo ellos mismos. El profesor Renzo Ramírez nos traza un arco muy interesante entre los economistas del liberalismo radical, Miguel Samper en particular y Camacho Roldán, hasta Núñez y Galindo, donde se le da un poquito más de énfasis al proteccionismo. A mí me gustaría
que se hablara un poquito más de cómo los artesanos articularon sus propias ideas de propiedad, pero también sus propias ideas del consumo y sobre todo del trabajo. Eso lo dejo así a modo de invitación. Algo que también recorre las tres intervenciones es un afán por crear este nuevo orden a partir de una desubjetivización étnica, llamémosla, recambiándola por una resubjetivización laboral como una manera de homogeneizar a la población a través de crear un nuevo orden de trabajadores, que es a lo que el profesor Ramírez se refería con la palabra, no, la proletarización del campesinado, pero también con la privatización de los ejidos. También se puede ver este tipo de crear un pueblo de trabajadores y no un pueblo segmentado étnicamente. En este punto yo también me pregunto por otra cosa, que es el lugar de los vagos, no solo los artesanos que mencioné hace un momento, sino la propia categoría del vago o de los malentretenidos. ¿Cómo figuran en estas fantasías de las realidades de un país hecho de propietarios, o un país hecho de trabajadores, o un país hecho por consumidores? Y si la vagancia nos permite ver otra manera de un régimen de ciudadanía o de no ciudadanía más oscilante, más gris, más complejo. Así que mis dos preguntas serían, una es la relación entre ciudadanía y performance. Cómo ser ciudadano implica modelar ser ciudadano, no solo ser, sino parecer ser ciudadano, ¿no? La ponencia de la profesora Otero Cleves toca este tema de alguna manera, ese ciudadano digno como consumidor decente, mostrarse como alguien que no solo es ciudadano, sino que parece ser ciudadano. Y me pregunto si esa performance de la ciudadanía entra en conflicto con formas del trabajo físico, por ejemplo, del trabajo físico arduo exhibido frente al público. O si, por otra parte, surge una nueva manera al ciudadano donde se lo ata con el trabajador. Constanza Castro hablaba del padre de familia, por ejemplo, como un nuevo modelo para pensar un propietario o un ciudadano trabajador, o se habla, o qué lenguaje se usa para hablar de ciudadanía y labor en y por último, esa sería la primera, ciudadanía y performance, y la segunda sería el lugar del trópico en contrarrestar o en problematizar estas ideas que tenemos sobre trabajo, sobre consumo y sobre propiedad. El trópico visto como un lugar sin necesidades, un lugar que tiene 2 o 3 veranos y que es fértil, que la tierra es barata, que es abundante, un clima que genera indolencia, que no invita al trabajo. Esto obviamente desde la mentalidad de las élites andinas, muchos de ellos de tierra caliente, como el propio Miguel Samper. ¿Cómo estas ideas del trópico entran en contacto o en choque con las ideas que han expuesto los expositores en relación con la propiedad, con el consumo y con el trabajo? Bueno, quisiera dejar ahí, creo que ya me he pasado bastante. No sé si alguno de los tres quiera empezar retomando alguno de estos antes de pasar a las preguntas del público, que son variadas y muy interesantes. ¿Yo puedo comenzar bueno, con una y le doy pie a los otros para ir arrancando? Sí, adelante, Ana María. Voy a tomar una de las dos, aunque creo que tengo comentarios sobre las dos, pero me voy a darle tiempo a los otros panelistas y tal vez dar tiempo también para las preguntas que he visto en el chat. Tu última pregunta, que además conozco tu trabajo y creo que es súper pertinente en el lugar del trópico. En términos de consumo, una de las cosas que más me ha gustado es que depende de las fuentes. Yo creo que nosotros siempre vemos como que hay una crítica muy fuerte del trópico, que no necesitan incluso nada para vestirse, etc. Creo que mucho de eso ha venido un poco de ciertas fuentes primarias.
que nos han llevado a ese tipo de formas de ver, o como se creyó que se vio el trópico en ese momento del siglo XIX. A mí lo que me parece muy interesante, y por eso tal vez esa afirmación al principio de empezar a buscar los discursos de la economía y la política económica en otras fuentes menos tradicionales para ese tipo de aproximaciones, es que si tú lees los comerciantes directamente que quieren ganar mercados, el sesgo es mucho menor. No quiero decir que no haya, lo hay, pero si tú lo que haces es no, entendamos cuáles son los gustos. Yo tengo fuentes primarias de comerciantes que saben perfectamente diferenciar el gusto de los pastusos comparativo con los cartageneros y no le ven nada de malo a que a uno les gusta un color, otro tamaño, lo ven como algo natural de mercados que surgen y que hay que darle atención directa. En gran parte es porque tienen experiencia en otros mercados. Y acá es una historia global muy interesante, y es que incluso muchos de ellos tienen experiencia en el continente africano y saben que tienen que responder a mercados pequeños, mercados con una restricción económica pequeña, pero que por ser minúsculos o periféricos, y lo estoy usando entre comillas porque a mí no me gusta usar mucho esa palabra, no dejan de ser importantes. Y ahí tal vez nos da una entrada a a darle también una multivocalidad a esos discursos del trópico que tal vez por unas fuentes hemos dejado ahí, y nos empieza como a cuestionar, bueno, tal vez en el lenguaje de los que son más, digamos, los que dan informes de aduanas, tienen una visión diferente del consumo, de la circulación y de las mercancías. Yo lo dejaría ahí. Y cortico sobre tu primera, que me parece absolutamente excepcional. Yo no veo una contradicción entre consumir y ser decente y el trabajo. Yo creo que al revés, ser un buen trabajador está conectado con ese ciudadano que es productivo, pero también que tiene todo el derecho de querer cosas mejores, porque eso implica que quiere trabajar más, que quiere conseguir más tierra. Entonces, si pasamos, yo creo que la intervención de Constanza dio en el clavo a decir de cómo pasamos a una versión de ciudadanía de, como decía la Constitución de Cundinamarca, buen esposo, buen hermano, a una concepción un poco tal vez más económica del ciudadano, en donde el consumo, la tierra y el trabajo están presentes. Genial, muchas gracias, Ana María. ¿Alguien más? Muchas gracias. Quisiera decir una cosa muy cortica porque veo que hay varias preguntas del público que están muy interesantes, entonces solo una cosa muy cortica, y es que yo sí creo que que de hecho hay un vínculo entre esto que tú dices del performance y la ciudadanía en relación con el trabajo. Yo, como bien estaba diciendo Ana María, me parece que sí hay una relación directa. De hecho, esa idea, pues muy de la colonia, que el trabajo manual estaba mal visto y en fin, me parece que aquí se transforma. Ay, ahora hay un taladro aquí en mi casa. Se transforma de manera importante. Y lo que se ve, me parece a mí, es la idea, digamos, de un individuo que no es ya el padre de familia, como se pensaba a principios del siglo XIX, sino casi más solo, heroico, con este espíritu empresarial, que era capaz de enfrentarse a la naturaleza para vencer todos estos obstáculos y llevar a la sociedad al progreso, en fin, que es lo que les decía que aparece mucho, por ejemplo, en el texto de Medardo Rivas, pero también en muchos otros textos. Digamos, hay unas... digamos, la noción del egoísmo que había sido tan criticada parece que no, la noción del individuo es avesado, y creo que eso está muy ligado a formas de trabajo que son aceptadas y elogiadas en este momento. Eso sería, no sé si hay algo más o pasamos a... Si el profesor Ramírez quiere decir algo, sí, perfecto. Sí, con respecto a con el artesanado, pues es indiscutible que como grupo poblacional y, digamos, trabajador en ese ámbito demográfico, pues es un grupo importante, por supuesto, pero es mucho más grande el de los agricultores, ¿no? Pero tienen indudablemente importancia por los artículos que producen, sobre todo los textiles en Santander y Boyacá, y los sombreros en el Huila, así la sal, que prácticamente son los productos que van a constituir, ¿no?, nacional, ¿no? Además de ciertos productos agropecuarios que van a adquirir ya, digamos, una movilidad dentro de ese ámbito regional, como los derivados de la caña de azúcar, como el cacao. Pero es solo a partir de 1854
en que los artesanos urbanos empiezan a manifestar y ocasionalmente sus deseos por un régimen proteccionista, ¿no? Pero solo hasta finales de la década del 70, el sector independiente del liberalismo retoma algunas de sus exigencias y recupera, digamos, cierta significación de orden político, ¿no? Pero digamos que se intentó, por supuesto, establecer un régimen aduanero que va a desempeñar una cierta función de protección respecto de esa actividad económica nacional que tiene un carácter industrial, pero solo con el gobierno de Rafael Núñez va a alcanzar como una mínima eficiencia, ¿no? Para aquella época. Además que hay que señalar que muchas de las actividades que hacían los mismos agricultores también generaban productos artesanales, ¿no? Entonces podemos hablar de una artesanía doméstica, ¿no? Que era especialmente ejercida por mujeres y niños de estos agricultores, especialmente el altiplano cundiboyacense y los blancos y mestizos de Santander, ¿no? Entonces, mientras se atendían las parcelas, pues ocasionalmente se ocupaban también de la comercialización de algunos productos artesanales y otros miembros de la familia, pues atendían el hilado, algodones, de lana de oveja, en fin, y que todavía de alguna manera lo podemos observar como parte de esa herencia en el altiplano, ¿no? Eso era lo que quería comentar. Perfecto, muchas gracias, profesor. Me informan que tenemos 15 minuticos, entonces más, o sea que tendremos unos 20 minutos para conversar un poquito más, para conversar con el público. Han llegado excelentes preguntas, algunas dirigidas específicamente a los panelistas, otras más abiertas. Comienzo por la primera que nos llegó, dirigida a Ana María Otero Cleves, pero tal vez si alguien más de los dos panelistas quiera comentar algo, bienvenido. La pregunta es, ¿cómo cambia la relación entre consumo y ciudadanía entre el federalismo y la regeneración? Y la segunda parte es, ¿cómo afectó la importación de bienes extranjeros la concepción que tenían los artesanos de ciudadanía cuando las importaciones afectaron su producción? Muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que esto conecta mucho incluso con la última intervención de Sí. Renzo. Yo sé que en 20 minutos uno no puede explicar todo. Yo quiero que entiendan que el consumo implica un consumo amplio en términos de que no nada más era cosas importadas o cosas locales. Eso es un consumo diverso. Si ustedes ven unas descripciones de las ferias de Mangue, están todos los productos. Entonces, la invitación es a pensar que son pues, productos y mercancías que están mezclados en el consumo cotidiano. Incluso retomando algo de lo que decía ahorita el profesor Ramírez, parte, digamos, del intercambio de bienes se da por cacao a cambio de machetes, por ejemplo, ¿sí? Ese tipo de intercambios tiene que ver con la economía agrícola que están describiendo ustedes ahí. Yo comparto la postura que incluso si ustedes ven y quienes han leído historia económica, pues hay más o menos un consenso, obviamente hay matices en cada siglo sobre el tipo de economía que le va a apostar Colombia, y va a haber algunos discursos sin lugar a dudas de algunos sectores sobre el proteccionismo, entre otros pues porque el artesanado lo está exigiendo, y es solo ya hasta la década de los 70, entrados los 80, que se empieza a ver una actitud más desde el Estado institucional a proteger a los artesanos. Ahí yo creo que hay muchas preguntas de discusión. José Antonio Campo decía que incluso también hay que tener en cuenta pues, qué tan capaz era el Estado de controlar ese tipo de economías, y tal vez tenemos que darle como un espacio a pesar de que el Estado establezca tarifas, qué tan efectivo es eso y la economía cómo va funcionando de lado. Obviamente los artesanos tuvieron reclamos, pero también, así como tuvieron reclamos sobre su producción concreta, pero al mismo tiempo estaban consumiendo otro tipo de materiales. Y otra de las cosas que es interesante para que conectar ambos puntos es que si ustedes ven, incluso para el caso de Santander, que es muy interesante, hay comerciantes que pagan sus productos de los que van a importar con sombreros de hippie japa. Entonces, la invitación es no como a separar uno de otro, sino que son economías en que estar completamente articuladas. O sea, los productos que se exportan pues traen mercancías extranjeras, pero al mismo tiempo mucho de lo que se compra acá es a través de productos agrícolas. El cambio de un billete por un bien no es tan no es común en el siglo XIX. Y es precisamente en esa economía que bien describía el profesor Ramírez que se da ese tipo de intercambio. Hay otra pregunta.
dirigida a la profesora Castro, pero también abierta a a Ana María o a Renzo si quieren intervenir. Es una pregunta sobre las reacciones a la expropiación de tierras por parte de Mosquera. La pregunta es, la voy a leer literalmente: ¿cómo se explica que la expropiación de tierras por parte de Mosquera no haya generado una reacción violenta o una oposición más consistente por parte de los afectados con estas medidas hacia el gobierno? En otros términos, ¿cómo se puede interpretar la dialéctica de intereses opuestos entre el gobierno, con su ideal de propiedad privada, y los sectores subalternos que ocupaban el territorio, que probablemente tenían otras nociones sobre la ocupación del territorio? Muchas gracias. Yo creo que aquí hay dos cosas. Es una pregunta muy interesante, además muy importante y que a la que la que le di muchas vueltas también. Y es que yo creo que habría dos razones aquí fundamentales. Una es que estos bienes ya estaban en manos privadas hacía mucho tiempo. O sea, estos bienes eran arrendados, subarrendados, entregados, no eran propiedad privada, pero se usaban privadamente. Los ejidos municipales, en su mayoría desde la segunda mitad del siglo XVIII, son ocupados privadamente. O sea, si uno revisa las actas del Cabildo, lo que se da cuenta es que desde la segunda mitad del siglo XVIII, la gran parte de los ejidos de Bogotá están en manos privadas. De hecho, ahí se pierde un buen pedazo por eso, en el mapa que les mostré. Son usados privadamente y la gente, digamos, pasa, y digamos, esos censos que son a perpetuidad pasan por generaciones. Entonces el padre se le heredaba el derecho a tener el terreno al hijo y el hijo al nieto, en fin. Entonces, un siglo después, para la mayoría de la población, esas tierras y esos bienes que estaban arrendados por la iglesia, pues eran usados, eran privados. Se concebían como privados, digamos, aunque no fueran propiedad privada. Por eso el problema fue tan grave, porque, digamos, había familias que habían vivido ahí por generaciones a través de arrendamientos de larga duración. Pues no querían soltar algo en los lugares donde habían vivido por tanto tiempo, aunque no fueran su propiedad. Y digamos, creo que por eso había como una especie de, o sea, no se esperaba que estos bienes fueran bienes de la comunidad. De hecho, yo escribí un texto sobre el siglo XVIII hablando sobre eso exactamente, sobre cómo se privatizaron masivamente, se usaron privadamente masivamente estos bienes desde el siglo XVIII. Y cómo por esta razón, en algún sentido, y esto lo dice E.P. Thompson cuando habla del problema de los enclosures en Inglaterra, y es porque no hay respuestas masivas y violentas, y es porque hay un hábito en el uso privado. Pero también creo que hay otra cosa, y es que no necesariamente, y este sería el segundo punto, no necesariamente había una oposición entre los intereses de quienes habitaban en estos predios y los del gobierno. Es decir, yo siento que, digamos, en lo que yo vi no hay, digamos, unas reacciones violentas o de oposición clara a estas reformas, sino más un intento de negociación, unos ejercicios por adaptarse a lo que estaba ocurriendo para no perder lo que se tenía, que eran las mejoras, la casa que se había hecho, los arreglos que se habían hecho a estas tierras, en fin. Entonces, lo que muchas de estas personas ven aquí es una oportunidad para volverse propietarios, para tener derechos plenos en el nuevo régimen. O sea, un régimen que lo exigía así. Entonces creo que no hay una tensión, digamos, en ese sentido. O sea, muchos de estos habitantes pues son urbanos, ¿no? Muchos de los que vivían en la ciudad pues están ahí hace mucho tiempo. Su relación con la propiedad no es, digamos, no es como la que tendrían los indígenas en los resguardos, pero creo que había también un interés, como hemos visto también en muchos casos en los estudios que hay sobre resguardos, y es que no necesariamente había una oposición, sino que había, digamos, un intento por participar del proceso de privatización mismo, porque con eso no perdían lo que tenían y podían tener derechos plenos. Muchas gracias. ¿Alguien, Ana María o Renzo, quisieran comentar sobre ese punto o pasamos a la siguiente pregunta? Hay una dirigida directamente al profesor Renzo Ramírez, la voy a leer también literalmente. Dice: ¿cómo fue la recepción o apropiación de otros grupos como agricultores, artesanos o indígenas, entre otros, frente a los discursos de la riqueza de las élites? ¿Se pueden identificar las propias construcciones sobre riqueza de estos grupos que no pertenecían a las élites? ¿Estos grupos cómo asociaron el concepto de riqueza al progreso y a la civilización? Muy buena pregunta. Muchas gracias
por ella. En realidad, pues hay que ponernos en un escenario y es que estamos hablando de una población mayoritariamente, por lo tanto, en términos de educación, en un contexto de un proyecto educativo nacional, pues es difícil identificar como discursos en torno a la riqueza desde este punto de vista del pensamiento económico. Claro, el trabajo sí es un referente, tiene unos códigos y unos valores que tienen que ver, es más con su calidad en sí, con esa misma, digamos, efectividad en términos de las relaciones de subordinación que puede existir entre el jornalero o el arrendatario respecto del hacendado o de la empresa agrícola e industrial. Ahora, lo que sí es evidente es que poco a poco esa discusión en términos de la riqueza o en términos del mismo trabajo, sí se entra a politizar en esos idearios liberales y conservadores. Y de hecho, esa población, especialmente los agricultores, son los que participan masivamente en estos enfrentamientos que se dan a lo largo de la centuria y que tiene su punto más alto con la Guerra de los 1000 días. Recordemos que pues ya hay una combinación de trabajo entre arrendatarios y jornaleros, y esta peonada, y lo mismo que los arrendatarios y lo mismo los artesanos, son, digamos, actores muy importantes en estas guerras y que son principalmente los que más sufren los embates, digamos, de esto. Entonces hay una, digamos, digamos, un contexto de caudillismo, por supuesto, que generado por prohombres de un ideario liberal conservador. En todo caso, la influencia de los comerciantes interesados en la expansión de la caficultura en las pequeñas y medianas propiedades va a ser decisiva, y por lo tanto una orientación económica en función de un producto poco a poco va calando, ¿no? Y por supuesto que digamos, la percepción natural en torno a la importancia de la propiedad es un hecho, ¿no? La propiedad, indistintamente de su tamaño como fuente de riqueza, como un medio para la producción de autosubsistencia o incluso de un pequeño mínimo mercadeo, pues también es importante y se va replicando. Pero, digamos, más que discursos, son lealtades en torno de un escenario que digamos, emergen caudillos que son idearios, por supuesto, radicales de la concepción conservadora del papel de la Iglesia como institución, digamos, que es la principal institución en términos de tenencia de la tierra para la época, que tiene una herencia, por supuesto, colonial, y que tiene una concepción en términos de proyecto educativo totalmente diferente. Bien, muchas gracias, profesor. Llega otra pregunta, una pregunta dirigida a la profesora Otero Cleves. Ella nos leía una cita absolutamente fenomenal donde se puede ver cómo los comerciantes de Estados Unidos y también de Inglaterra trabajaban informándose de las necesidades para producir productos de mayor interés para los consumidores locales. Acá la pregunta le da la vuelta un poco a eso y piensa en los discursos de la publicidad. Por ejemplo, se pregunta literalmente, ¿se pueden encontrar en el periodo al que usted se refirió estrategias para hacer más atractivo el consumo? Excelente pregunta. Sí, muchas. Y yo creo que precisamente esta fuente que les traje yo es absolutamente linda porque son formularios de preguntas y respuestas de muchos comerciantes de toda América Latina que van a preguntar por qué a final de siglo siguen comprando alimentos ingleses. Y eso tiene que ver con los incentivos. Yo creo que la publicidad es una parte muy pequeña para estudiar el consumo, sobre todo retomando lo que han dicho mis colegas, es que la mayoría de la población es analfabeta. Entonces, hay estrategias de publicidad, sobre todo muy gráfica. Un ejemplo clarísimo son los machetes Collins. Por ejemplo, los machetes Collins ponen una marquilla en el machete y a pesar de que la gente no sepa leer y escribir, conoce la calidad del producto y si no es un Collins original, sabe. Entonces, empieza a haber un conocimiento muy claro con las marcas. Pero además de eso hay muchas estrategias.
saber empacar bien los productos para el mercado colombiano le da prioridad a cualquier otra persona para favorecer ciertos productos sobre otros. Los americanos no aprendieron a empacar bien hasta final de siglo. Dar créditos de largo plazo, por ejemplo, los ingleses daban créditos de 6 meses, mientras que los norteamericanos daban créditos más cortos. Entonces, las estrategias son tanto para el intermedio como para el consumidor. Entonces, los casos de los medicamentos de patentes, como los llaman, que son los que ocupan la mayoría de la publicidad de los periódicos del siglo XIX, uno creería que eso van dirigido a las clases altas, cuando uno lee los textos de quienes producen esos productos, están dirigidos a los sectores populares. Entonces, hay, por ejemplo, una anécdota lindísima de la agua de Florida, que es muy común, que aparece un montón, Felipe, tú bien sabes, en los cuadros de costumbres, en el Museo de Cuadros de Costumbres, y ellos sabían que los sectores populares no querían nada más el producto por lo que contenía, sino por el frasco y por la marquilla. Entonces, hay muchas estrategias alrededor. Yo creo que nosotros creemos que todas esas estrategias son del siglo XX, y cuando uno se da cuenta, pues finalmente estamos ante un sistema que quiere mover un mercado y que está buscando diferentes estrategias. Genial. Maravilloso, Ana María. Una pregunta más dirigida a Constanza Castro. Ella habla, dice, lo voy a leer literalmente, usted habla de que varios de los pobladores y residentes de las tierras recurrieron a diferentes estrategias para no perder sus tierras. Acá viene la pregunta, ¿qué sabemos sobre los códigos y promulgación de leyes, procedimientos legales, la injerencia de abogados, notarios y en fin de la burocracia jurídica y administrativa en este proceso reformista a la propiedad? Gracias. Bueno, aquí hay varias cosas. Por un lado, pues está el decreto de desamortización, que es de 1861, y a partir de ahí se hacen nuevos decretos, digamos, para reformular algunos aspectos específicos de la reforma. Pero lo que ocurre aquí es que estamos en un gobierno, el gobierno de Mosquera en este caso, pues es un gobierno con un gran poder, digamos, toma una decisión, la decisión es una decisión unilateral, y lo que se crea es una gran junta, que es la Junta Administradora de Bienes Desamortizados, y esa junta es la que define todo. Entonces, digamos, no es que aquí haya mucho poder de negociación entre abogados y poderes locales, digamos, jurídicos, porque hay una junta que todo lo determina. Es la junta que decide cuándo se expropia y la que decide cuándo sale todo Además, es un decreto desde arriba, ¿no? Que dice hay que expropiar. Y pues hubo muchas protestas de muchos tipos, digamos, no necesariamente desde abogados, pero pues ustedes saben esto, y esto lo dicen en las crónicas también, salían las monjas llorando por los conventos y todo el mundo les tiraba flores cuando fueron expulsadas, muchos curas se escondieron porque se querían quedar con bienes y no querían que los cogieran. Bueno, había muchas cosas pasando, digamos, durante el proceso. Pero yo lo que pensaría es que aquí el papel de los jueces era más bien marginal, aunque habría que mirarlo mejor, porque había un gran poder centralizado que tomaba las decisiones acerca de lo que había que hacer. Pero hay otra cosa, y es que también en la pregunta se menciona el papel de los notarios, por ejemplo. Y aquí hay una cosa que es muy interesante, y es que a los notarios se les tenía prohibido, por un decreto también, que hicieran las averiguaciones sobre los bienes ocultos, que eran los que guardaba los que escondía la iglesia, ¿no? A través como de testaferrato, digamos, para ponerlo en palabras de hoy. Y había gente que el gobierno contrataba para que los buscara, y había gente que se ofrecía como voluntaria para hacerlo, pues porque se podía quedar con el bien. Y los notarios tenían esto prohibido, pues porque por supuesto, pues conocían tenían los registros. Y lo que yo encontré es que muchos notarios lo hicieron, por ejemplo. O sea, buscaban en los registros que ellos tenían, buscaban estos documentos, y en algunos casos se quedaban con los bienes. Entonces, digamos, ahí había los notarios también ahí tuvieron un papel que es muy interesante, ¿no? En este caso. En ese sentido, eso sería lo que tendría para decir en este punto en particular. Una última pregunta para Ana María Otero Cleves. Dice, ¿has encontrado matices regionales en los discursos e ideas que vinculaban consumo y ciudadanía? Los diferentes actores históricos, reflexionando al respecto, ¿imaginaban esta relación en los mismos términos en lugares como, por ejemplo, Cartagena y Pasto?
Sí, sí, definitivamente sí hay matices regionales y tiene que ver también con el tipo de productos también locales que tenían lugar. O sea, es diferente hablar de la relación de consumo en un lugar como Santander o incluso Cundinamarca, donde hay producción de textiles, o un caso que estudiaba con mayor detalle en el suroccidente colombiano, en donde la circulación de mercancías es de otro tipo, porque lo que están es con otra frontera y otro tipo de mercancías que están llegando desde abajo. Entonces sí hay unos matices regionales que tienen que ver también con la exigencia de ciertos sectores, a precisamente la pregunta anterior, de proteger ciertas economías. Entonces yo creo que sí las hay y a mí me interesa mirar como cuáles desde arriba, estas ideas que se están construyendo de ciudadanía, pero al mismo tiempo desde abajo, los sectores populares, que es un tema que hemos hablado en varios de los paneles, cómo se están estructurando y diferenciando estas ideas de ciudadanía. Pero también es interesante verlo en términos de reclamos frente a la posibilidad de consumir o de producir y de trabajar. Cuando uno ve los estudios de ciudadanía y consumo que tienden a ser del siglo XX, es precisamente pensar en el consumo no de yo puedo elegir esto, sino simplemente la capacidad de sentirse como un individuo, de poder elegir algo o rechazar algo. Y en ese sentido yo creo que sí hay matices regionales. O sea, hay ejemplos de ciertos bienes que no se consumen regionalmente porque hay un rechazo. Entonces sí es interesante verlo en términos diferenciados. Yo lo trato de hacer en el libro, pero pues obviamente la diversidad es enorme. Claro. Bueno, muchas gracias a los panelistas. No sé si haya más preguntas del público que no me han llegado. He refrescado acá, pero estamos llegando ya al final de la sesión. Así que aprovecho para agradecerle a todos y a todas por haber hecho parte de este fascinante panel. Los invito para creo que para la sesión de mañana, la sesión de cierre de 9:30 a 11:30, si estoy en lo correcto, me corregirá Francisco si está acá en línea. Sí, Bueno, claro que sí, Felipe. Muchas gracias de verdad por acompañarnos con esto. Mejor le damos la palabra a Angélica, que ella es quien nos guía hoy. La dejo allá con la palabra. Gracias, Felipe. Gracias, Constanza. Gracias, Ana. Y gracias, Renzo, por un panel realmente fascinante, maravilloso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, y reiterar los agradecimientos a Constanza, a Ana María, a Renzo y a Felipe por esta mesa muy nutrida, muy interesante y con preguntas del público también sumamente interesantes. Muchísimas gracias. Que tengan una buena tarde.